Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia, un podcast hecho por y para escritores, donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda que siempre y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Bienvenidos a todos a Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Hoy vamos con un capítulo especial que ya tuvo su primera parte y es el de World Building. En la primera parte hablamos sobre las cosas a lo mejor más sencillas, ambientación, personajes y demás. Y en esta vamos a centrarnos en la parte a lo mejor más dura, en la que se suele trabajar un poquito más profundamente dentro del world building. Vamos más allá, por así decirlo, de la estética y ese ambiente de la novela. Y nos vamos a centrar en lo que es aspectos como economía, sociedad, política, leyes, religión, conflictos internos, que se pueden dar en la novela. Porque sí que es verdad que muchas veces, por ejemplo, cuando escribimos contemporánea, ahí no lo tenemos a lo mejor tanto en cuenta, porque al final, al ser nuestro propio mundo, sabemos un poco ya cómo funciona y no lo necesitamos tanto. Pero sí, en libros de ficción, a lo mejor más de fantasía, ciencia ficción o incluso histórica, nos toca investigar un poco más el cómo vamos a hacerlo. Bueno, en histórica a lo mejor, como ya ha pasado, más buscar información, pero en fantástica y ciencia ficción, ahí nos toca a nosotros hacer como ese trabajo de crear esa coherencia dentro de la historia, porque tenemos que tener claro que aunque todo eso que vayamos a investigar de economía y todo eso no vaya a estar todo escrito en la historia de pe a pa, los personajes se van a mover por ese mundo. Y lo bonito es ir viendo cómo funciona ese mundo. Aunque solo sea con pequeñas pizcas de el personaje estaba como pagando a lo mejor algo de comida. Ya con decir eso ya podemos ver un poco de la economía o, por ejemplo, que haya reinos que haya una monarquía dentro de un reino fantástico. Ahí ya estamos viendo. Vamos a explicarlo más profundamente en este episodio porque creo que eso puede ser muy interesante y os puede ayudar a hacer más ricas como esas historias que escribís. Bien, así que tenemos unas preguntas antes de empezar a meternos tema por tema. Y, por ejemplo, tenemos la primera. ¿Qué importancia tiene que un mundo ficticio tenga una estructura interna consistente? La importancia es para que el lector se mantenga dentro de tu historia. Entienda la historia, entienda lo que está pasando, cómo está pasando, incluso pueda prever algunas cosas que van a ocurrir. Si, por ejemplo, sabes que tu mundo funciona en vez de con una economía a través de moneda o tal, funciona, imagínate, por un intercambio de cosas, un intercambio de objetos, un trueque, ¿vale? Entonces, si tu mundo funciona de esta manera y tu personaje se ha quedado sin elementos de trueque, sabes que no va a poder conseguir ninguna otra cosa, así que tiene que añadir, imagínate, una parte de aventura para conseguir algo, robar algo o crear algo para realizar ese trueque. Este tipo de cosas son las que hacen que tu mundo sea consistente en el aspecto de que lo que hagan tus personajes, dónde vayan, lo que se muevan, los sitios que estén, cómo paguen o se relacionen con las personas, ¿ok? Todo eso forma parte de un sistema mucho más grande, un sistema económico, político, social importante. Imagínate que de repente en tu mundo, igual puede ser en otro aspecto, en un aspecto más social, hay grupos sociales y, por ejemplo, hay parias, ¿vale? Entonces son personas que son como eliminadas dentro de la sociedad y si tu personaje es uno de esos parias, pues va a tener muchos problemas dentro de la sociedad y entonces eso ya lo vas viendo como, o sea, tu lector lo va viendo como decir, ostras, es que qué problema va a tener este. Sí, sí, pero es que resulta que ese paria quiere convertirse en médico. ¡Voilá! O sea, un problemón para este personaje que va a meter una mentira aquí, va a rellenar unos papeles allá y que tiene que hacer ese personaje para lograr esto otro. Esta es la importancia de que sean consistentes las estructuras que creamos para que se sostenga toda la historia que estamos construyendo. Exactamente, y es que es muy importante, porque claro, decimos, claro, pero voy a buscar esto, pero tengo que meter toda la historia y la respuesta es,
No, No. no lo tienes que escribir como si estuvieras explicando las instrucciones de un champú, es en tal, no. Aquí es donde quiero ir a la siguiente pregunta para mostrar algo más, más visual, que sea más sencillo, es en tal. Por ejemplo, ¿recuerdas alguna historia de estos géneros donde la economía, política o sociedad se hicieran en un mundo que atrapara aún más? Aquí voy a meter una que tiene tanto libro como película, que son los Juegos del Hambre. Es una distopía y creo que muchos la habéis visto. El cómo lo hacen, pero sobre todo, ¿cómo conseguían ellos la comida? Aparte de que Katniss cazaba, que no lo tenían permitido, pero ya lo hacía para que no muriesen de hambre, pero lo que hacían era que ellos podían conseguir comida a cambio de que metieran como otro boleto suyo dentro de la urna para que entraran en los Juegos del Hambre. Y claro, Katniss, para que no sé si os acordáis, para los que lo habéis visto, esto no es spoiler porque está al principio de la película, pero para que se vea el contexto, Katniss, para que su hermana pues no tuviera que poner ningún boleto, pues ella hacía eso, que metieran solo su boleto para conseguir comida para su familia. Aquí ya estás viendo un poco el funcionamiento también del conseguir recursos. En este caso no es un... Bueno, sí sería como un troque como tal, lo que pasa que aquí es como... Entonces te llama más porque has jugado ahí, estás explicando el funcionamiento del mundo a través de las acciones de tu personaje, no explicándolo, lo estás mostrando. Es lo que decíamos en varios episodios, esto de muestres, no cuentes, porque al final si lo cuentas no llama tanto la atención como ver a tu personaje mostrando a través de su vida cotidiana cómo funciona ese mundo. Y es lo divertido, porque te vas entrando y dices, ostras, ¿qué le va a pasar ahora? O sea que tiene un montón de boletos, ahora tiene más oportunidades de que ella salga para los Juegos del Hambre y posibilidad de que esté en un peligro aún mayor. Claro, y eso, ahí es cuando decimos que metes al lector, porque el lector se va poniendo nervioso. Cada vez que les toca pedir comida, dices, ostras, un boleto más, y ostras, un boleto más. Claro, hay más personas, pero tú estás enfocado en este personaje y estás construyendo este mundo a través de la vivencia de este personaje. Por supuesto, ¿qué hace? Es que el lector se esté poniendo nervioso, Claro, se le suba todo al cuello porque dice, uy, 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 la de boletos que está metiendo esta niña. Okay. Y claro, al final dice, ¿sabes qué? Yo también casaría para que mi hermana no metiera más boletos, o yo también casaría para no tener que meter más boletos, pero es ilegal. Entonces, claro, te estás jugando también claro. que te toque o que termines en la cárcel o que la paguen con tu familia. Entonces, como dice Isa, ahí estás demostrando cómo funciona esa sociedad en la que estos chicos tienen que arriesgarse muchísimo más allá de lo absolutamente necesario para conseguir comida para sus familias y al final tienen mayores posibilidades de terminar en estos juegos del hambre que son, o sea, de la manera más atroz posible. Que ahí, por ejemplo, también ves un poco cómo funciona la política de allí, que está el presidente Snow, que es el que manda, por así decirlo, y después los 12 distritos, que les tiene a todos, como veis, cada uno por clases, separados, y para controlarlos, ¿qué hace? Los Juegos del Hambre, donde lleva a dos niños, a un chico y una chica de cada distrito, para que peleen entre sí. Y claro, ¿cómo se sacan? A través de lo que hemos dicho, a través de la urna, con estos boletos que los niños van echando porque han conseguido más comida. Entonces ahí ya creas como ese mundo que tú ya estás metiendo al lector y claro, al lector sin querer no se está dando cuenta tampoco de que tú le estás hablando de la economía y tal, pero a través de eso sabe cómo funciona el mundo porque se lo estás explicando a través de los personajes. Claro, aquí lo interesante es que tú sepas cómo funciona esa economía, esa política o esa sociedad y puedas contárselo de una manera plácida y fácil al Sí, lector, que es a través de mostrarle el mundo y no contárselo técnicamente. No vamos a hacer aquí una enciclopedia, ¿vale? Vamos a exactamente. hacerlo de modo... Seguramente Susan Collins tendría apuntado en el word building todo explicado de pe a pa, como las instrucciones, para decir, vale, ya sé cómo funciona, para que luego a la hora de escribir a Katniss en su vida diaria, cómo va a hacer lo de los boletos, tal, las preocupaciones que ella tiene y demás, para mostrarlo mejor. Pero todas esas instrucciones de cómo funciona no te las pone, pero tú sabes cómo funciona a través de cómo te lo muestra el personaje.
Correcto. Y al igual que hemos hablado en otros episodios de cómo hacer fichas de personaje, está muy guay que nos podamos apoyar en lo que es la ficha de world building, porque, como dice Isa, el escritor, la escritora en este caso, probablemente tenía todos estos datos apuntados, porque es casi imposible que recordemos al dedillo todo. Claro, Todos los datos de todos los personajes, todo el mundo, todas las soluciones y todos los conflictos que queremos incluir, porque claro, al final algo se nos va a ir. Entonces, importante es que podamos crear, al igual que una ficha de personaje, creamos una ficha de world building en la que vamos a separar los aspectos que vamos a ver hoy en el episodio: economía, sociedad, política, cultura, recursos, cómo se organiza el poder. O sea, todas las cosas importantes que necesitamos para poder escribir la historia y tenerlas a mano. Imagínate tú, por ejemplo, poniendo otro ejemplo que tiene libros y películas. En Harry Potter, la parte mágica está controlada a través del Ministerio de la Magia, ¿ok? Que eso te da la parte de poder o de organización social, ¿vale? Y luego, o los ministerios de la magia, porque cada país tiene un ministerio de magia, y luego tienes, no, pero no tienes reyes, por ejemplo, no tienes presidentes, pero tienes ministerios, ¿bien? Y, y luego tienes, por ejemplo, la parte económica, que es bastante fundamental en ese mundo porque tiene sus propias monedas, su propio sistema, sus propios bancos. Entonces, claro, aquí te está explicando otra cosa, contándote mientras te muestra cómo Harry va a comparar en el callejón de Adón las cosas que necesita para el colegio, cómo Harry obtiene estas monedas, cómo dónde las guardan, porque las guardan, los nombres de cada moneda. Esto es interesante porque evidentemente, igual que con los personajes y los nombres no se nos pueden olvidar, tampoco se nos puede ir la olla cuando estamos escribiendo los nombres de las monedas, porque si no, la persona que está leyendo, que sí que lo está haciendo como con la mente limpia, la mente en blanco, sí se va a dar cuenta de que hemos metido la pata si hemos mencionado una moneda o la otra moneda, o si el personaje la llevaba encima, o si el personaje no lo consiguió, ¿vale? claro. Es súper importante y por eso es esencial que nos podamos apoyar, porque es necesario, no, pero podemos usarlo como un sistema de apoyo para nosotros, como escritores, la ficha de WordBuilder. Exacto. Por eso es importante. Y claro, ¿qué elemento así, vamos a decir, duro del world building suele descuidarse más en estos mundos? Pues muchos ya les estamos diciendo, lo del sistema político o lo de las clases sociales, que muchas veces sin querer también lo hacemos. Es en tal, se descuida por el hecho de que no lo hemos apuntado, es en tal, como hemos dicho, la ficha del world building, y claro, sin querer decimos, pues al final nuestra mente cuando crea el mundo sí que lo crea sin querer, es en tal, siempre creas un rey o un presidente o tal, lo creas sin querer, o las clases sociales también, como lo tenemos tan metido de películas y libros, lo creas. El problema es que sí, que sí que lo descuidamos en el sentido de que no lo hemos apuntado en ninguna parte, no sabemos cómo funciona en ese mundo, entonces solemos coger lo que ya conocemos, que es lo normal. Es decir, al final queremos que a lo mejor crear un mundo, imaginaros, un mundo de fantasía. Y pensamos, ¿cómo lo hago? Vamos, lo más lógico es que tu mente vaya a algo que ya exista. Que no está mal, está bien también, porque eso también nos ayuda a crear una coherencia y un orden. Porque claro, si empiezas como a decir, vale, vamos a crear esto, no apuntas nada, vas a crear ahí un caos y unos agujeros de trama muy grandes, que lo de los agujeros negros en la trama es para otro episodio, ya os decimos. Y todo esto contando con que tú te lo estés inventando. Claro. Porque aquí estamos hablando de ficción o fantasía. Pero cuando estamos hablando, como dice antes, histórico, Claro. no podemos fallar. Pero es que incluso en fantasía o distópica o ciencia ficción, aunque te lo inventes, tiene que tener una coherencia. Es en Harry Potter también a lo mejor tiene su propia moneda, pero tiene sus propias reglas. La magia tiene sus propias reglas también. Claro. A eso me refiero, que tú puedes inventártelo, claro que tú puedes jugar, es en tú puedes inventarte un tipo de moneda nueva, un lenguaje nuevo, lo que tú quieras. Pero, sí, pero tienes que crear como unas reglas con coherencia que luego en el mundo se vea eso.
No, no, lo que tú decías de no solo la coherencia, Ah, vale, sino que hay que tener el cuidado sí. de no meter la pata. Pero es que eso es fantasía cuando te lo estás inventando. Tienes que tener cuidado de no meter la pata. Pero es que cuando estamos hablando de histórico, Claro, que es porque en algo el que caso va de con... históricos, por ejemplo, estás contando algo que fue real, aunque sí que es verdad que a lo mejor metes personajes nuevos que no existan, que puede que también es así, pero aún así, si estás hablando de un evento histórico que Pero sí, la sociedad, economía, política, claro, poder, cultura, religión, es la que es. O sea, no... imagínate que estás escribiendo sobre la Segunda Guerra Mundial, pues es algo que sí ocurrió, entonces, y hay muchos documentos para informarse, sí que es importante. Claro. Aunque luego haya a lo mejor personajes y tal que te hayas agenciado a lo mejor algo nuevo, es totalmente lícito, pero claro, lo que es si vas a escribir sobre algo real y quieres que sea realista, sí que tienes que ceñirte a lo que fue. Aunque luego ya los personajes y tal dices, pues voy a hablar de un soldado que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Vale, cómo lo vivió y tal. Pues tendrás que a lo mejor que informarte, documentarte un poquito cómo funcionaba allí, porque ahí ya, ya había una política, una moneda, había todo, entonces, que Vale. por una parte, sí. En la sección Economía y Recursos, Ya empezamos lo difícil. empezamos de lleno. Economía y recursos. A ver, en los mundos de ficción, o sea, cuando estamos inventándolo nosotros, ¿vale? ¿Cómo decidir qué recursos existen y cómo se distribuyen? Normalmente, creo que puedo hablar en general, Sí, normalmente la historia te lo pide, ¿ok? La historia te pide que existan un tipo de recursos y si no te lo va pidiendo mientras la vas construyendo, ¿vale? Porque vas a necesitar un artículo tal, una planta cual o un agua de una fuente con un poder esencial, ¿vale? Esto estamos hablando cuando lo estás construyendo tú, cuando lo estás creando tú como super mega dios de esta historia, ¿vale? exactamente. ¿Cómo se distribuyen? Esto también te toca a ti, porque cuando tú sabes que tu personaje va de un punto a un punto B, ¿vale? Esto es importante que lo sepas desde un principio. Punto A y punto B. Por lo menos eso, ¿vale? Cuando el personaje va haciendo su aventura o su camino, su ruta hacia el punto B, tiene que pasar por una serie de eventos, ¿vale? El típico camino del héroe, ¿vale? Sí, Va a encontrarse aliados, va a encontrarse enemigos, va a encontrarse pruebas, va a encontrarse al mentor. Tenemos todas estas situaciones, pero además va a encontrarse aventuras. Va a encontrarse con los momentos en los que consigue a personajes nuevos que le van a ayudar o que le van a no sé qué más. Y todas estas pequeñas microaventuras dentro de esta aventura completa que estás construyendo tienen que distribuirse de una manera. Es decir, no todas pueden estar cerca del agua si estás hablando de que es un continente, ¿vale? O no todas pueden estar dentro del agua, ¿ok? Si estás hablando de que es un continente, no. Pues quizás hay algo que ocurre cerca de una playa, luego hay algo que ocurre cerca de un lago, luego hay algo que ocurre atravesando un río, sí, pero entonces tienes que tener como una organización de dónde están esos recursos. Quizás hay unas minas, quizás hay una montaña o una cordillera, quizás hay un bosque y en ese bosque van a encontrar al hada dorada que les va a dar la varita de Sauco y entonces con eso van a ir a no sé qué. Claro, pero es que entonces tienes que saber dónde colocar qué. Esto te lo va a ir, o por lo menos en mi caso, me lo va pidiendo la historia. ¿Ok? De repente dices, ajá, ¿y ahora cómo lo saco de aquí? Pues ahora necesito, eh, no sé, el polvito de oro de las alas del dragón. Y dices, vale, ok, pues entonces, ¿dónde están los dragones en mi mapa? Pues agarras tu mapa, un mapa, los mapas, uy, esta es la parte más divertida del mundo. O sea, yo lo siento mucho, a no sé que no le gusten los mapas, pero, o sea, esta es la parte que más me gusta a mí, armar el mapa, y ¿sí? encima también hay programas online que puedes crear tu propio mapa, es en tal. Son una pasada. Entonces, bueno, que tú creas tu mapa y entonces vas decidiendo del punto A al punto B, ¿sí? Por dónde va a pasar tu personaje. Puede hacer todas las vueltas que quieras, pero es como un mapa del tesoro, ¿sí? Empieza desde el punto donde está y tiene que llegar hasta la X. Es que es eso, Y entonces en el medio tienen que estar repartidos esos recursos
o sí, esos recursos para que él vaya o ella vaya encontrando en el camino y vaya complementando. Entonces, a esto se le suma economía, ¿sí? La economía, evidentemente, era lo que estábamos hablando antes. ¿Cómo pueden obtener esos recursos? Tienen que, por ejemplo, al rey elfo hacerle un favor de robar algo dentro de las minas de carbón para que el rey elfo les entregue el ratoncito Pérez. Pues, vale, no pasa nada. Pues entonces sabemos que cuando lleguen al bosque donde está el rey elfo los va a mandar a tomar por saco a las minas de carbón, ¿vale? Y así sabemos cómo funciona. Van a pagar por ello. ¿Cómo pagan por ello? Pagan con una vida. La magia tiene un precio. ¿Qué tanto precio? Esto es lo que debemos ir discerniendo y apuntando en una hoja, por Dios. Claro. Por favor. Es que es importante porque, claro, tú lo vas a mostrar a través de los personajes, pero es que hay que tener en cuenta que vamos a ver, es como si estuvieses en un videojuego y es un mundo abierto. Por eso vamos a la siguiente pregunta de qué papel juega la riqueza, el comercio o la escasez. Al final son un montón de personajes. Tú imagínate que tú has creado un personaje que es de clase baja y que desde el principio pues está robando o tal para conseguir recursos o cazando o para comer, conseguir recursos. Pero a mitad de la novela me dices que puede comprar algo que no está a su alcance. Dices, ¿cómo ha conseguido ese dinero? Tienes que crear como esa coherencia en ese sentido. Y con los personajes que se encuentra, claro, todos los personajes que se encuentra también van a ser de clase baja o en los que se... Claro, a medida que vas alcanzando como ese punto de la historia, de que el personaje se vaya moviendo, va a encontrar diferentes tipos de personajes. Seguramente conocerá distintos rangos de sociedades en ese sentido. No todo va a ser, de repente todos son ricos y le dan todo lo que él necesita. Pues no tendría sentido. Claro. Fíjate, vamos a usar un clásico de Disney como ejemplo, ¿vale? A ver, ¿Qué pasaría si agarráramos la historia de Aladdin que nos ha contado Disney, ¿vale? Y yo te dijera que Aladdin ya lo tiene todo. O sea, él nace rico, él nace en una cuna de oro y ya está. La historia se te va al garete, claro. ¿sí? ¿Qué pasa en la historia de Aladdin? Aladdin es un chico de la calle, muy pobre, que roba comida, lo meten en problemas, y alguien se aprovecha de esa miseria en la que él vive y de esa escasez en la que él vive, ¿ok? Para usarlo para un bien mayor, ¿ok? Y robar robar la lámpara del genio, que no sabe él que es la lámpara del genio todavía. ¿Cómo obtiene Aladín todas las cosas que necesita en el camino? Por el genio. Pero claro, esto tiene una explicación dentro de la historia. Tú has agarrado y has explicado la situación súper precaria que tiene la pobre criatura en un principio, Aladín, ¿ok? Claro. Y luego le has dado este compañero mágico con poderes para darle lo que él quiera, lo que él pida por esa boquita de oro, y se lo da. ¿Ok? Sin eso, pero no ya tenemos... has creado una coherencia porque estamos en un mundo de fantasía donde se supone que sí existen los genios, entonces como, y claro, ya has puesto como al personaje, lo primero que hacen es que tú conectes con el personaje, le enseñas al personaje robando, porque necesita comida, no porque él quiera, es en plan, ya te es como, y que luego también muestra como que también es un personaje bueno, que le da el pan a los niños. Es como vas mostrando aspectos del personaje. Claro, Y tiene creo buen que corazón, pero luego no tiene dinero. Sí, todo lo demás se maneja con dinero, porque te están hablando de que hay un mercado, hay un comercio dentro de Agrava. Entonces, claro, tú sabes que hay un intercambio, por lo menos un intercambio, pero sabes que la gente paga con monedas alrededor de él, porque a la gente se le caen monedas o él roba claro, alguna moneda para comprar un entonces pan. ya te estamos dando también ahí economía. Claro, Y luego claro. aparte, para que veáis lo de política y tal, luego te enseñan también el palacio con la princesa y el sultán. Entonces dices, ah, vale, o sea que aquí sí que hay, no es un rey, pero es un sultán en ese caso. Ya empiezas un poco a conocer la política, sin que tú te enteres, que es lo bonito, es como mostrártelo sin que tú te enteres.
que al final lo importante es la coherencia y que tú lo muestres. Aunque tú en esa hojita que tengas de world building apuntes todo de pe a pa, o al menos lo que tú necesites para enterarte, porque tú eres la primera que te tienes que enterar de cómo funciona todo eso, tenerlo apuntado, para que luego cuando tú lo escribas no tengas que escribir esas instrucciones, porque esas instrucciones no hace falta escribirlas como instrucciones. Tienes que mostrarlas a través de las acciones del personaje. Disney también lo hace muy bien, mira, aparte de los libros, te lo muestra, pero no te está contando de pe a pa cómo funciona el mundo. Claro, claro. Entonces, si tú tienes un personaje que lo tiene todo, que tiene todo el dinero, que tiene todo el poder, que tiene todo de todo, pues, ¿qué necesita ese personaje? ¿Sí? Claro. ¿Qué Y requiere aquí, ese personaje? dando la vuelta, porque también en el caso de Aladín, ahora que pones este ejemplo, en el caso de la princesa, que aunque ella haya nacido en alta cuna y tal, ella no es libre del todo porque la están obligando a casarse. Ahí ya tienes una cosa de política que también te están explicando, mostrándotela, no explicándotela como tal. Claro, te la están mostrando y además te cuentan también, te explican también que, sí, cuentan porque es que hay que tener cuidado con esta palabra, pero bueno, te Sí, explican también que hay otros reinos. Entonces, si hay otros reinos, también hay otro tipo de política, pero quizás queremos una política en la que se compartan recursos entre reinos. Esto es muy interesante porque sin tener que meterte muy a lo profundo, sin tener que meterte en aguas turbulentas, ¿vale? exacto. Tú puedes ir explicando pequeñas cosas que son necesarias para la historia. Exactamente, no hace falta que te adentres tampoco de 100% en todo, No, pero no, que sí que todo el mundo tenga nombre, te, apellido, tal. No, pero sí en aquello que te ayuda a decir, vale, tiene sentido porque, claro, la princesa necesita, bueno, la están obligando a que se case para a lo mejor tener un favor con otro reino y obtener recursos, uno de un reino y el otro del otro. Entonces, claro, hay más reinos y cada uno a lo mejor funciona de una manera diferente, pero no hace falta que expliques lo de los otros reinos. Lo importante es lo del tuyo, lo de esa historia. Lo que pasa que van a aparecer príncipes de otro reino que vayan a pedir la mano de la princesa. Eso es lo importante. claro. Imagínate que quieres explicar un poco más de la política y de repente te metes en un poquito más profundas las aguas y dices, explicas qué es lo que necesita el reino que tú estás construyendo, ¿ok? Del otro reino imagínate que vienen 5 príncipes a pedir la mano de la princesa. Imaginemos por un momento. Y de repente tú quieres que el lector esté como inmiscuido en esta decisión que tiene que tomar el rey sobre a quién entrega la mano de su hija. Entonces tú puedes contar los problemas que tiene el reino a través del personaje. Imagínate que Yasmín se escapa del castillo y va por las calles y entonces tú vas viendo lo que necesita el reino, ¿vale? O hay miseria, o hay problemas, hay escasez de comida. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasándole a la población de ese reino? Entonces, cuando entran los príncipes a pedir la mano de la princesa, tú puedes explicar qué entregaría o qué tendría cada reino importante para que el rey eligiera ese reino para su princesa. ¿Sí? Claro. Son cosas que puedes añadir para que el lector diga, mejor este, mejor aquel, pero es que este príncipe me cae mal, pero es que entonces ya el lector está inmiscuido dentro de la historia porque está teniendo una opinión también de, no, al rey se le va la olla si se le entrega la mano a fulanito de tal. ¿Saben? Esto es interesante porque puedes jugar con la psique del lector para que el lector también esté dentro de estas decisiones que se están tomando políticas. Exactamente. Y es que sin querer es una decisión política, aunque con nuestra mente estamos disfrutando de la película y no estamos tan conscientes de qué es eso. Pero al final te están mostrando también el funcionamiento del mundo, porque al final no es solo lo del personaje, el conflicto interno que tiene que vivir el personaje para vivir como su aventura, sino que también él convive en una sociedad donde están pasando cosas, donde hay una economía. Es como tú en tu vida, pues igual es en tal. Tenemos nuestros problemas internos de lo que pasa con nosotros, pero luego también está lo que pasa afuera, que el personaje muchas veces no puede controlar. Y eso es lo bueno de que digas,
tiene aparte el mundo abierto, como hemos dicho, donde también hay problemas y dices, no puede controlar todo. Que también lo de la historia, eso, es lo que le da también otra capa de realismo. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente parte, sociedad-cultura. Estamos hablando un poco de más o menos de lo mismo, pero vamos a entrar un poco más en profundidad. Sí, sí. ¿Cómo defines las clases sociales, los roles o las jerarquías en este mundo que tú estás creando? Vale, esto para mí es como la parte de la economía y los recursos. Te lo tiene que pedir la historia. Es decir, si tú vas a contar un cuento en el que hay príncipes y princesas, reyes y reinas, estás ya creando clases sociales y jerarquía. Es decir, los reyes y las reinas están por encima, conocidamente, de los príncipes y princesas, y ellos están siempre por encima de una población, poblado, pueblo, gente, lo que sea, ¿vale? Ciudades o lo que sea. Entonces, ¿lo quieres hacer de un modo futurista? Vale. ¿Lo quieres hacer de un modo antiguo? También vale. ¿Lo quieres hacer en la prehistoria? Vale también. Claro. No pasa E nada. incluso, mira, mirando también películas en futurista, porque dices, a lo mejor estamos viendo más lo de los reyes y en fantasía, porque a lo mejor es lo que más vemos. En ciencia ficción hemos visto a lo mejor, aparte de que hemos mencionado Juegos del Hambre, que también se ve, es en tal, cuanto más bajo es el distrito, más alto es el número del distrito, más pobres son, si os dais cuenta. En Sí. ese sentido. También está, ay, ¿cómo se llama esta peli? Que estaban divididos también como en Divergente, que están Divergente. divididos. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, también les separan como en su habilidad, que había, me parece que 5, y ahí también se veía un poco también. Al final es como quieras jugar tú. Pero fíjate, por ejemplo, lo hemos comentado en algún otro episodio. En la peli, también es libro Dune, por ejemplo, También, hay jerarquías igual. No tiene que ser medieval para que hayan reyes y reinas. claro, Pueden ser planetas, pueden ser otro tipo de organización. Por ejemplo, Star Wars tiene un emperador. O sea, claro, ¿sabes? Que no nos estamos yendo muy demasiado allá. La peli fantasía, no. La peli de la historia sin fin, ¿sí? Tiene una emperatriz, exacto. no O es sea, medieval. por eso Es te digo que fantasía. al final, en todas las historias donde hay una sociedad, me da igual si es futurista, si está en otro planeta, siempre creas a todo esto. ¿Por qué? Porque al final necesita un funcionamiento, el cómo funciona ese mundo para donde se va a mover tu personaje, porque si no, si la gente andara ahí sin, de tu historia, andara sin nada, es como, claro, al final incluso va a haber ahí unas leyes, una, algo que les mueva, Vale. vamos a decirlo así. Incluso te lo llevo un poco más básico que todo. Sí, La peli Tarzán, okay, hoy vamos a hablar de Disney, por lo visto. En la peli Tarzán de Disney, porque también. vamos a hablar de Disney, Que es de hay una, animales, encima. hay una jerarquía, ¿ok? Los animales tienen una jerarquía, ¿sí? No hay reyes, no hay reinas, no hay emperatrices, no hay roles, pero esa sociedad funciona de una manera. Entonces, esto es lo Pero mismo, tú vas a crear tu sociedad, sí que hay como un líder de la manada. claro, y todo el mundo sigue esas reglas. ¿Por qué? Porque es el que los va a defender, es el más fuerte o es el tal. Claro, Entonces, no hay rey, no hay reina, no hay emperatriz, no hay emperador, pero, pero sí hay una jerarquía social. Y esa jerarquía social se respeta. De hecho, cuando esa jerarquía se revientan esas reglas, es el problema. exactamente. ¿Sí? Viene el problema. Aquí, bueno, espero que no estemos haciendo ningún spoiler a nadie, pero oye, si no vayan a verla, que es muy buena. Entonces, incluso puedes hacer sociedades enfrentadas. Y vamos a usar esta misma peli como ejemplo. La sociedad de los animales tiene su jerarquía por un sistema diferente. Es el sistema de la fuerza, es el sistema del poder, es el sistema del poder. Me refiero poder físico, el poder Sí, físico de los animales, ¿vale? Y por el otro lado está la sociedad humana que tiene el poder de las armas, el poder del dinero, el poder de recursos, ¿vale? Es otro tipo de jerarquía, ¿vale? O sea, podemos tener dos sociedades completamente antagónicas que presenten cada una su sistema y su jerarquía y perfectamente compatibles dentro de la historia.
Exactamente. Incluso eso da más juego, porque cuando hay dos cosas que chocan, dices, ay, a ver qué pasará, porque cuando tú sabes que algo choca, dices, aquí hay... Claro, entonces son este tipo de circunstancias las que nos ponen como, como en un espejo, ¿no? Estamos viendo de un lado y del otro. Las cosas funcionan, funciona como sociedad, funciona la cultura, cada uno está siguiendo sus normas, y aquí hacemos mucho énfasis, sus normas, cada Claro, quien. Cuando esos dos mundos chocan, ¿qué pasa? Que se revientan las normas o de un lado o del otro, ¿sí? O de los dos. Y es lo que nos claro. manda todo al garete. Así Claro. que vamos a la siguiente, que esto también es interesante. ¿Qué importancia tiene la educación, tradiciones y religión para que la sociedad siga siendo coherente? Fíjate que la parte de tradiciones, ahí Sí, la podemos ver en divergente. Todos tienen que también, pasar por el proceso de selección. también. Sí, y veis como el rito de iniciación, de que tenían que como cortarse sangre y cortarse la Entonces, mano, elegir. ese, por ejemplo, me gusta mucho porque contiene esa tradición. Tienes que cruzar por ahí y se elige tu futuro. Punto. Ya No hay más. está. Y es el único, es para siempre. Ya estás. Que claro, por eso también te llama tanto, por ejemplo, la historia, porque claro, tú ves a Tris ahí divagar de realmente me voy a quedar en abnegación para siempre, que no es algo que me llama, cuando puedo, claro que es para siempre y no elegir otro, pero claro, si elijo otro y resulta que no soy de allí, me echan y y quedo desterrada. Tiene como creas también como ese dilema, que Claro, dices, uff, sufres claro. con ella porque dices, claro, sigo como, es como cuando dices, sigues tu sueño y te arriesgas o te quedas donde estás y estás segura. Claro, recordemos que todos los libros siempre van a tener este componente humano que nos Sí, va a hacer sentirnos cerca de lo que dice Isa ahora, ¿no? Nos sentimos conectadas a esto, o nos sentimos conectados a esto, ¿por qué? Porque nosotros también nos hemos visto en la tesitura de decir, me meto en una carrera tal, o hago esto, o hago un emprendimiento, o me meto en un trabajo de tal, o estudio tal cosa. Sí, también nos hemos visto en alguna tesitura en algún momento de nuestras vidas, sea cual sea, sea de estudios, sea de trabajo, sea de dónde vivir, sea de lo que sea, ¿vale? Las tradiciones a veces pesan mucho y las tradiciones a veces te llevan a quedarte en un sitio como más confortable, como más seguro. Salir de esa zona de confort es interesante y lo ponemos en los libros precisamente claro. porque Lo que de pasa es que en alguna los manera. libros añades una capa extra de si sales de esa zona de confort, puede irte aparte bastante mal si sale mal. Claro, claro, es que luego cobras por esto, o sea, vamos, sí. Y esto es muy interesante porque le añade, como se dice, esa capa más, ¿no? Esa capa de profundidad para el personaje, para esa dualidad, para ver esa moralidad que tiene el personaje. Podemos, además, enseñar cómo es el sistema de castigos de este También mundo, ¿ok? O el sistema penal, o el sistema, o cómo funciona el sistema de, digamos, al que lleva la contraria. el sistema de castigos también es una cosa muy interesante que no lo hemos puesto, pero sí que lo considero interesante porque, claro, ¿qué es cuál es el precio de no Claro, seguir las normas de pensar diferente. y de no Claro, seguir las normas? Claro, ¿qué pasa? O incluso si alguien hace algo malo, como robar o tal, ¿tiene un castigo eso en tu mundo? Es claro. interesante porque, claro, dices, ¿Y qué clase de castigo? Porque claro, ¿qué clase de castigo? de repente puedes sacarlo de quicio, ¿ok? Como en plan, robar lleva a la muerte, ¿ok? Y dices, ostras, es que me lo Vamos a pienso. hacer también un sistema de castigo depende de cómo sea el castigo, mayor es el... Pues Claro. puedes jugar ahí como quieras, es sentar, pero sí como he dicho, con coherencia, pero es que puedes jugar ahí. Aquí lo interesante es que te lo pases bien, ¿ok? Y que apuntes las ideas, por Dios, porque es que de verdad luego se pierden. Y esto es muy triste luego de 2 años encontrarte la idea. ¿Vale? Es muy Y lo triste. último que es interesante, aparte de tradiciones, lo de la religión o creencias, porque creo que eso, porque aquí puedes jugar también, igual que como tenemos aquí, tenemos religión, hay gente que es atea, tal, jugar también con tus personajes. Sí, Aquí, por ejemplo, se me ocurre la película de Avatar, que se ve mucho.
Porque tienen como su sistema también de creencias, son como más naturales y tal, que es muy bonito todo, la estética, lo del árbol y todo lo que hacen, pero tienen ese sistema de creencias y ellos no te explican cómo, te lo muestran, el cómo funciona cuando hacen todo. Y es muy bonito. Fíjate, vamos a usar esto para explicar un poco lo que estábamos hablando antes de la jerarquía y la sociedad. También, porque ahí también hay una jerarquía, si te das cuenta. Claro, pero es una jerarquía a través de la religión. ¿Quién es el que está? ¿A quién seguimos? Al que lleva la religión, que se conecta con el árbol. Ok. Y entonces ese es el que guía, digamos, esa pirámide de sociedad que tienen en Avatar. Por eso Okay. te digo que a veces no es tanto como siempre vemos que tiene que haber un rey o tal. Incluso, por ejemplo, aquí y en Tarzán, como ha dicho antes Rebe, en la sistema no hay una moneda como tal en la economía, si os dais cuenta. Y en Avatar, por ejemplo, ellos se nutren de lo que es la naturaleza. Es como la economía es lo que te da la naturaleza, es otro sistema. Claro, pero también fíjate que tenemos la parte antagónica, que son los militares que quieren tomar esto. Claro. ¿Sí? Aquí Entonces, también cada es uno un tiene poco de los reglas. dos mundos. Ajá. Cada uno tiene sus reglas, su sistema, sus creencias, su jerarquía, porque evidentemente los militares también tienen una jerarquía, un orden. Hay alguien que toma la decisión. Claro, y Y también los tienen demás sus tienen que seguir. creencias de que que para ellos son los superiores y que tienen que coger como las tierras de estos. Claro. Entonces, y funcionan de dos maneras diferentes las dos sociedades por completo. Exactamente. ¿Vale? Tú puedes elegir si hacerlas totalmente diferentes, si hacerlas parecidas, si hacerlas como las quieres hacer, ¿sí? Aquí vamos a poner un pequeñísimo ejemplo en sociedades o cultura, Crepúsculo, ¿vale? También. Feliz. Pueden ver lo que quieran, ¿vale? Dentro de la sociedad de los quileutes, ¿sí? Todo también es como más natural, pero hay una jerarquía dentro de los lobos, como quien se transforma primero es el alfa, y luego puede haber otro alfa, sí, hay otro alfa en el caso, un poco más adelante, pero ¿por qué funciona así? ¿Por qué hay otro alfa? Hay una explicación para que haya un otro alfa, para que haya un segundo grupo, incluso para que pueda haber un tercero, pero hay una explicación dentro de esa cultura y dentro de esa sociedad de por qué se transforman, por qué se crean, cómo se organizan, cómo funcionan, ¿vale? En el caso contrario, los vampiros, ¿vale? Tienen su propio sistema, sus propias reglas, su propio todo, porque evidentemente están los Volturi, que serían como una especie de reyes, emperadores, Sí, como algo. los mandamases de los vampiros, vamos a llamarlos así. Pero ellos también tienen unas reglas, tienen una jerarquía y tienen un castigo. Exacto. ¿Ok? Entonces, claro, esto es muy interesante porque las dos sociedades no parecen compatibles. Además, son compatibles en un mundo humano normal. Claro, que luego es eso, estás Ajá. metiendo dos sociedades totalmente distintas dentro de otra sociedad ya marcada que es la humana, o sea que son Claro, tres. estamos hablando de tres sociedades. Entonces, tú estás basándote que estás contando esta historia en una sociedad normal, como la tuya, como la mía, y listo, ¿sí? Que es donde existe Vela, en un principio. La sociedad de los Quileutes, que parece que no existe en un principio, ¿ok? Pero se transforma hay una lógica, hay un por qué, hay un cómo. Y se crean esas jerarquías o estas funcionalidades dentro de esa sociedad, ¿sí? Ellos tienen su propia religión, sus propias creencias, sus propias tradiciones. Por el otro lado tenemos a los vampiros. Entonces estamos hablando de tres sociedades mezcladas en una. ¿Funciona? Sí, funciona. Y además fue un exitazo. ¿Ok? Exactamente. Puede funcionar con 5, con 7, con 28. Star Trek funciona con tropecientas sociedades, tropecientas jerarquías, con culturas, religiones, hasta idiomas personalizados. O sea, funciona, pero cada uno tiene que tener muy especificado qué sociedad, qué jerarquía, qué economía, qué recursos, qué cultura, qué poder, qué política, qué religión, ¿vale? Todo está muy especificado y muy como delimitado. Vale, entonces, ¿qué elementos de la cultura o sociedad
consideras imprescindibles para que un mundo se sienta vivo? Yo creo que la coherencia. Aquí vamos a hablar de coherencia, no como un elemento específico, porque hemos hablado de varios tipos de sociedades, sociedades mágicas que tienen cosas, pero de repente, como hicimos el ejemplo, ¿no? Harry Potter tiene cosas, tiene elementos, pero no tiene reyes, entonces los reyes no son necesarios. Avatar no tiene monedas, así que las monedas no son necesarias. Por ejemplo, los militares, usando la misma referencia, los militares en Avatar, no tienen contacto con la naturaleza. Entonces eso tampoco es necesario. Si vemos, nada técnicamente es necesario a menos de que tú requieras que esté en la historia. ¿Vale? Exacto. Entonces, lo único necesario, creo que podemos decir, es la coherencia. Que lo que tú estés creando sea coherente. Y si no es coherente, ¿por qué no es coherente? O sea, Claro. siempre va a haber una coherencia. Y vale, vamos ahora con política y poder, que esto también es interesante porque en todas esas historias siempre va a haber como un líder o a veces es uno o varios. En una jerarquía siempre hay alguien que está por encima, vamos a decir. Y que claro, que este puede ser de muchos tipos. A veces los de arriba son como más, pueden ser de muchos tipos, o más como líder que apoyan más a la población y otros que son más, como vamos a decirlo, como tiranos, que suele pasar como en distopías, sobre todo es donde más lo vemos, pero también puede pasar, es tal, tú puedes crear una sociedad mágica donde el rey sea un tirano, que también hay, o emperador o lo que sea, o lo que tengas, es tal, ahí puedes convertirlos como que sean malos o que sean buenos, es tal. Porque tú dices, a lo mejor, vale, yo quiero crear esta sociedad, pero en realidad la historia no va sobre ellos, aunque vayan a aparecer, sino otro viaje del héroe donde ellos no son meramente secundarios. Fíjate, podemos poner el ejemplo de Narnia, ¿ok? La bruja y el ropero. Sí, La bruja es malísima, es terrible y está ahí súper dictatorial con todo. Y el mundo está pues a su merced hasta que llegan estos chicos sí, y las cosas empiezan a cambiar, ¿ok? Pero claro, ahí vemos el trabajo como este camino del héroe con estos chicos que sí, van haciendo cosas para lograr cambiar eso que está afectando ese mundo y que está fregándole la vida a todo el mundo, honestamente. Entonces, pues puedes poner lo que tú quieras, lo que decimos, puedes jugar con lo que tú quieras, siempre que sea coherente. La bruja es mala, pues ¿por qué? Pues ella tiene unas razones. ¿Y por qué lo quiere destrozar todo? Pues ella tiene unas razones. Entonces, eso también es el motivo por el que se mueve claro. ese personaje. Y si te das cuenta también en esta historia es como que es como una profecía, ¿ves? Podéis jugar también con las historias dentro de las historias. De Sí, que al sí, final son como los elegidos, ¿no? La historia de los elegidos que estaban esperando que van a arreglar como el mundo que alguien está fastidiando. claro. Entonces, esto es lo que va a mover tu narrativa, ¿no? De repente, pues la política dentro de ese mundo de fantasía, pues no es demasiado complicada, pero es absolutamente dictatorial a manos de esta bruja, ¿ok? Exactamente. Tú tienes que jugar un poco y quieres una política densa, Juego de Tronos. Juego ¡Ostras! de Tronos. Claro, yo creo, aquí Juego de Tronos sí que es verdad que el autor tuvo que, porque aquí muestra un montón de cosas. Bueno, muestra y explica, él también es mucho de explicar. Fíjate que hay sociedades con esclavos, ¿ok? Luego hay sociedades libres que campan a sus anchas. Luego hay sociedades muy arraigadas, muy de reinos, muy de mis tierras, tus tierras, nuestras tierras, el paso de aquí, el paso de allá, ¿sí? Luego están los raritos estos que se cambian la cara, ¿ok? Las brujas estas que salen de no sé dónde, ¿sí? Hay veces que no tienes que explicarlo absolutamente todo, pero sí es Exactamente. interesante que sepas quiénes viven en tu mundo, qué tipo de sociedades viven en tu mundo, cómo están organizadas, porque ¿Cómo no es lo mismo. funciona? Al final es cómo funciona para que el personaje, para que tú puedas jugar tus cartas con tu personaje, es en tal que cuando se mueva tu personaje se pueda ver como ese funcionamiento, vamos a decirlo.
No es cuestión de saber todo hasta pie de la letra de cómo funciona cada cachivache que haya. Oye, que si lo sabes, oiga, bien por ti, pero No, cuando oye, hay autores que sí que lo hacen, que incluso el del Señor de los Anillos se inventó el propio idioma y lo escribió. Digo, ole por ti, pero tampoco hay que pasarse. pero tienes la política, o sea, una política densa, bla, 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 bla. El Señor de los Anillos tiene política, ¿vale? Sobre todo cuando llegas entre los elfos, por ejemplo, hay mucha política. Los hobbits no tienen política. Los hobbits existen y son las cositas más bonitas del mundo. Ya está. Sí. Pero yo creo que es que ellos no necesitan, ellos ya son, es como... Claro, claro. Si comparamos El Señor de los Anillos con Juego de Tronos, en la densidad de la política que hay. Es que en Juego de Tronos les deja sin política y ahí no sobrevive ni el... Fíjate que se muere gente, no sobrevive ni el dato. Ni el apuntador sobrevive. Pero aquí la cuestión es que el escritor decidió basar su historia en la política. ¿Qué sucede? Los reinos, los tronos, no sé quién, que si este viene, que si aquel se lo quita, que si este es el primo del tío, el sobrino del nieto. Dices, Dios, vale, ok, pero entonces esta persona lo tiene muy claro. Es un juego de poderes. Entonces, ¿qué pasa? En este mundo no hay fantasía cookie, no ves aquí Avatar. No, 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 no. Aquí está todo el mundo por matar a todo el mundo para tomar el trono. También es verdad que en Juego de Tronos el conflicto de la trama y todo es sobre eso, es más político. Porque tú, por ejemplo, escribes un romance así, me estoy poniendo, y sí que a lo mejor sí que interesa saber cómo funciona el mundo, igual que lo hace Disney. También interesa cómo funciona ese mundo, pero más suave. Es importante saber cómo funciona, pero no al pie de la letra. Es en tal que se pueda mostrar y ver cómo funciona. De forma sencilla y fácil. Pero claro, si quieres escribir algo como Juego de Tronos, donde la política es también protagonista, entonces ahí sí que vas a tener que hacer un world building más fuerte, más potente, porque eso va a ser protagonista. Es como un personaje más de la historia. Por ejemplo, en Acotar, en el primero, no se nota tanto que es una historia con mucha política. Cuando vas adentrándote en los demás libros de la saga, ya sí te das cuenta que hay una política interesante detrás. Esto lo ha creado la escritora. En el primero ella decide no contarte tanto qué es lo que está pasando. En la primera se centra más un poco en la historia de la protagonista. ¿Cuál? En presentarte el mundo. Claro, en presentarte el mundo a los personajes de forma tranquila. Pero sí, no, me refiero a que tranquila en cuestión de no densa, de apabullarte con el mundo. Y luego ya cuando Feyre ya entra de lleno más en esos reinos que no es como el mundo humano, pues ya dices, ya te va explicando poco a poco, más que explicando, te lo va mostrando. Claro, porque por ejemplo en el quinto libro, ok, hay política que hay veces dices, me perdí. ¿Me perdí? O sea, hace mucho que leí el cuarto, me perdí. No sé de qué estamos hablando, no sé quién estamos hablando. Ok, sí, y aún así no es una política súper densa ni súper complicadísima. Sabes que también hay una especie de, digamos, juego de poder, ok, de quién quiere fastidiarle la vida a no sé quién y quién quiere ganarse el reino de no sé cuál. Entonces, claro, estas cosas son interesantes porque le dan como decíais antes, una capa más a tu historia. En este caso le da una capa de sociedad, le da una capa de quién tiene el poder, quién quiere poder, por qué lo quieren, a quién quieren fastidiar la vida, a quién quieren quitar de en medio, a quién quieren eliminar de en medio. Ok, esto es interesante porque le da esa capa más de sociedad, esa capa más de cultura, ¿sí? A la historia. ¿La tienes que meter? No, ¿a qué eliges tú? ¿Vale? Claro. Pero sí es muy divertido. Claro, y depende de todo lo que quieras mostrar, de cuánta participación va a tener como esa política, porque como hemos dicho, te quieres centrar más en la historia de los personajes, de a lo mejor de la aventura de los personajes, a lo mejor no lo necesitas, solo es como explicar ese viaje del héroe del personaje como tal, pero que sí que se vea cómo funciona el mundo. No hace falta explicar la política en ese sentido de forma amplia, a no ser, como hemos dicho, de que quieras hacer la protagonista. Entonces ahí no te queda más remedio.
Por ejemplo, antes Isa ponía el ejemplo de Juegos del Hambre. Los Juegos Claro. del Hambre Ahí incluyen se un ve montón. claramente, pero porque es que no te queda de otra, es que ahí es protagonista. Claro, claro, y es como dice Isa, es un protagonista más. Entonces aquí tienes que decidir qué tanto quieres inmiscuirte aquí o no. ¿Tu historia lo requiere? ¿No lo requiere? ¿Lo pide? Porque hay veces que la historia lo pide. Ojito, ojito con esto, ¿ok? Hay veces que tú estás escribiendo una historia de otra cosa y la historia te pide política y tienes que añadirla, Claro. porque si no, no te deja tranquila la historia. Eso te digo. Exactamente, que luego también es lo que que a lo mejor la historia tú la escribes por un motivo tal y de repente la historia dice, ay, ahora me quiero ir por esta parte y dices, pero ¿dónde me has metido que me has liado más? Claro, y entonces aquí vamos a cómo se refleja la política del mundo en las decisiones de los personajes. ¿Usamos Juego de Tronos otra vez? Puede ¿Sí? ser un Juego de Tronos o una más relajada, lo que quieras, pero vamos. Pero fíjate, las decisiones, por ejemplo, de Khaleesi, ¿sí? Las decisiones de ella son meramente políticas para mover todas las piezas del tablero hasta llegar a, ¿sí? ¿Qué pasa? Le pasan un montón de cosas en el camino, en su propio camino del héroe, le pasan un montón de trastabilladas, aliados, enemigos, no sé qué historia, pero vas viendo qué tipo de decisiones va tomando ella, ¿sí? ¿Qué tipo de moral tiene? ¿Qué tipo de movimiento político está siguiendo? De repente el movimiento político es cargarse a todo Kiji que se encuentra, que Claro. también. En Juegos del Hambre también se ve eso, no voy a contar el final porque es spoiler, pero vamos, sí que se ve qué pasa si la protagonista se enfrenta a lo que es el presidente en contra de los Juegos del Hambre, que lo ha creado para controlar a la... Claro, es como, ya es política, porque encima esos juegos están creados por política, por algo que sucedió, que no voy a contar aquí, pero los que lo habéis visto lo sabéis perfectamente. Y claro, lo que no quiere es que haya una guerra en la que él pueda acabar mal. Claro, entonces aquí puedes incluso dar esa otra capa a tus personajes Claro, con esta parte política. ¿Por qué? Porque está la moral, el tipo de decisiones que están tomando, por claro, qué toman esas decisiones y qué quiere el personaje. ¿Sí? exactamente. Y como hemos dicho, va a haber historias donde la política sea más protagonista y otras en las que no sea protagonista, pero también el personaje a través de sus decisiones, pues se vea involucrado también en la política, a veces sin querer también. Porque imagínate que el personaje va a hacer algo que se necesita para la historia para salvar a alguien, pero está en contra a lo mejor de alguna de las reglas. Mm, Esto, mira, pasa ahora que me viene en Harry Potter, que en la quinta, creo que en la quinta, cuando está con el primo y les va a atacar un dementor y él utiliza la magia cuando está súper en un prohibido. baño y eso está súper... Bueno, está Claro. prohibido que hay veces que la utilizan y no pasa nada. Está súper prohibido técnicamente, nos quedamos con Pero, eso. por ejemplo, a él le llevan de castigo a un juicio, me refiero después de eso. Por eso. Exacto. Pues mira, eso también es política, porque claro, es una norma que tienen ellos que está castigada. Claro. Claro, Por por eso, eso antes hablamos del sistema penal o el sistema de castigos, es que son las reglas que tú has puesto en el mundo. claro, que incluso hay en el mundo de Harry Potter tienen hasta su propia cárcel, que es Azkaban. Fíjate cómo está. Claro. No lo había Entonces, pensado, pero ves, mira, un sistema de castigo, tu propia cárcel, puedes crear. aquí pasamos a la siguiente parte. Leyes, religión y moral. Hemos estado hablando un poco por encima de esto, ¿ok? ¿Cómo decides qué leyes, qué normas rigen tu mundo y cómo influyen en los personajes? Un poco lo que hemos estado hablando, ¿vale? Tú decides qué leyes hay. ¿Se puede usar magia? No se puede usar magia. De repente no se puede usar magia porque el Rey Supremo no tiene magia. Y ha Entonces, a él no le decidido que interesa. nadie puede utilizarla si él no puede. ¡Hala! Claro, a él no le interesa que haya alguien más poderoso, digamos, entre comillas, que él, o que a través de la magia. Entonces, ¿qué hace? No hay magia, la magia no existe, ¿sí? Y claro, quien usa magia, imagínate tú, pues es quemado en la hoguera como las brujas antaño, por ejemplo. Ok, pues ese es el sistema de castigo dentro de la ley que has puesto.
¿sí? Entonces, a los personajes les va a influir un montón. Claro. De repente, tus 4 personajes principales, todos tienen magia. ¿Qué haces? Claro, ¿qué haces? ¿Cómo lo hacen? Claro, tienen que ir a lo mejor alguna vez en contra de las normas o hacerlo a escondidas. Porque claro, ya sabes, porque claro, tienes que tener esa coherencia, porque de repente si sacas al personaje haciendo magia en público Claro. y no les pasa, bueno, si les pasa algo dices hay una coherencia, pero si no les pasa nada dices, pero no me estás contando de que hay un sistema que te está diciendo que está prohibido y si no es castigado. Entonces Claro, son las normas que rigen tu mundo. Antes hice poner el ejemplo de Avatar. Las normas que rigen el mundo de los que viven en el mundo del Avatar son normas más naturales, más de cuidado, más de querer, más de proteger, ¿sí? Entonces, cuando esas normas viene alguien de fuera y las rompe, ¿sí? Hay un problema, hay una guerra. claro. Estamos Porque hablando se de viene a una batalla, defender, evidentemente. claro. Entonces, con esto puedes jugar dependiendo de lo que quieras. Puedes meter animales fantásticos, puedes meter lo que tú quieras y luego recuerda siempre leyes y normas. ¿Ok? Porque, por ejemplo, Y que los personajes las sigan y si no las siguen, ¿qué es lo que pasa si no las siguen? Porque claro, si no siguen las normas pero no pasa nada, es como... claro, por ejemplo, en el libro peli Eragon, ¿vale? Cuando un dragón muere, ¿sí? El jinete puede quedarse vivo, ¿sí? Pero queda como la mitad del jinete, ¿ok? Queda como sin un propósito de vida, queda como a medio camino, ¿vale? En Alas de Sangre te explican que una vez vinculados, si el dragón muere, el jinete muere. Por ejemplo, eso es una ley, eso es una norma de tu mundo, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Tienes que respetarla. Vamos ahora con estrategias y herramientas, porque esto también puede ayudar también, porque a veces decimos, es que esto se me está haciendo bola, quiero escribir y no quiero hacer el world building. ¿Qué puede pasar? Hay gente que es brújula y lo hace primero escribiendo y le funciona. Seguid vuestro método, es en tal. Estos son como consejos para quien le ayude y le funcione, adelante. Y el que le funcione y tenga su propio método y técnica, sigue con ese método y técnica, como siempre decimos. Vale, ¿cómo mantienes coherencia interna en mundos complejos sin saturar al lector con información? Aquí la técnica que siempre decimos, muestra y no cuentes, es en tal. Tú puedes tener a lo mejor preparado todo el world building, lo que lo escribes, para que tú sepas cómo funciona, igual que cuando hacemos lo de los personajes, que lo hemos dicho antes, de que es que no nos podemos acordar de todo y es normal, no necesitas acordarte de cada detalle, por eso es mejor apuntarlo para tenerlo claro. Entonces, si tú ya has creado como esa coherencia dentro de tú ya has creado las normas, ya tienes a tus personajes, les has metido ya de lleno en la historia, tienes como que jugar con esas normas. Como hemos dicho en Harry Potter, es si ya has creado una regla en la que no puedes utilizar magia fuera de la escuela y en el caso de que la utilices hay un castigo, pues ya sabes que la coherencia es que si un personaje usa magia fuera de la escuela, va a haber una consecuencia en ese sentido. Y eso es importante, eso es la coherencia. Y esto pasa con todo, con la moneda, es en tal, con lo mismo que hemos dicho antes del sistema político. ¿Qué es lo que en Juegos del Hambre? ¿Qué es lo que pasa? Necesito comida. Pero claro, yo sé que si compro comida voy a tener que poner un boleto en la urna de los Juegos del Hambre. Pero claro, yo no quiero que a lo mejor mi hermano, un ser querido, ponga ese boleto. Entonces la voy a comprar yo, aunque yo tenga, es como... Y luego aparte da como esa capa, es coherente y aparte le da como esa capa al personaje de lo que está viviendo. Es en tal de poder empatizar con él de, ostras, te Claro, da como esa tensión. importante para no saturar al lector con información, primero que nada, no se la repitas cada 5 segundos. Eso también, porque si ya se lo has mostrado de que Katniss ha comprado la comida y tal, y ya sabe para qué es, no hace falta que lo... Y bueno, de esto que estamos creando,
¿Cómo nos podemos inspirar? Pues muchas veces lo que escribimos se basa también en la vida real. Si os dais cuenta, es en tal, todo lo de economía, tal, aunque luego tú puedes jugar con el tipo de moneda y tal, bueno, con todo, con tipo de moneda, creencias y tal, solemos ir un poco a lo que ya existe, vamos a decirlo así. En creencias podemos irnos a las distintas mitologías que existen y coger a lo mejor un poco de cada una, a lo mejor para crear una nueva, es en tal. Es que tenemos tantas cosas y muchas veces nos jugamos a probar con el ¿y si existiera una sociedad donde... Y ahí empiezas a tirar del hilo. Y Sí, pero así. la historia, basarnos en historias reales, creo que, o personalmente me gusta, personalmente como Más que escritora historias me gusta. reales, no basarnos en historias reales, me refería a que cosas que pasan en esa historia, o por ejemplo, se parezcan, no basarlas, sino que sí que se parecen. Siempre No, hay no. como... O sea, a mí, por ejemplo, como escritora me gusta usar cosas de la vida real Por y eso, en eso basarlo, ¿ok? Eh, usar cosas que de repente sacas de sitio, ¿sí? Y lo metes en un mundo mágico, pues metiste un detalle de tal o un vestido que viste en una gala de Met Gala, imagínate. O que dijiste, ese vestido sería propicio para... Es una cosa que ha ocurrido en tu vida real que has metido en tal. Ok, como dice, te puedes basar en cosas que hayan sucedido, en eventos históricos, en personajes dictatoriales históricos, en héroes históricos, ¿ok? Y puedes usar parte de su historia, cómo era la persona, qué hizo, con qué se enfrentó, eh, todo esto y meterlo. Incluso puedes agarrar de distintos héroes que te gusten, distintas facetas y conformar el tuyo propio. exactamente. O incluso de leyendas, a lo mejor que conozcas. Ujú. Juega. Héroes o villanos. Aquí podemos hacer lo Sí, que sí. queramos, pero vamos a dando aquí pistas para que sepan de dónde sacar la información. O que de repente estás leyendo algo de cómo se construyó la Torre Eiffel y te parece tan excesivamente interesante que lo incluiste en cómo se construyó el castillo de Plin 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 que metiste dentro del libro. Pues perfecto. Es que al final es un poco eso, es ir jugando. Y es que muchas veces la inspiración viene también de fuera, es en tal, de que a lo mejor estás en una excursión, ves algo que te llama muchísimo la atención y dices, ¿y si, por ejemplo, dentro de este jarrón hubiera un genio? Claro, Ya está, juega. Si es que la escritura es así, es un juego. Lo que al pasa es final, que luego tienes que crear como la coherencia para que sea más realista, pero es un juego. listo. Juega. Es como cuando juegas a los Sims, que les empiezas a poner ropita, la casita y todo eso. Pues si te das cuenta, los Sims también tienen esto. Tienen una economía, tienen también unas reglas, aunque las reglas son un poco raras, pero tienen reglas. Pero tienen reglas. Sí, sí, total. Por eso te digo. Tienen leyes y tienen reglas. Tú agarras cualquier distopía, por ejemplo, la de los Aunque feos. tiene un poco de bugs. Pero bueno, ese es el mundo. Pero bueno. Pero el Motherlode es perfectísimo. Ojalá que... Es una regla también el Motherlode. Es una regla, claro. Por ejemplo, en la distopía también de los feos, ¿sí? Ay, la he visto. Peli, libro también, ¿vale? Sí, sí. Em, por ejemplo, te dan unas reglas que es que los chicos deben ser alejados de su familia a cierta edad y luego pasar por una especie de mejora estética, ¿sí? Para volver a la sociedad y ser todos súper mega recontra guapos, ¿vale? Y súper mega recontra guapos con unas leyes propias y unas normas estéticas propias. Porque cuando ves a las personas antes de pasar, o a los chicos, antes de pasar por esta actualización que les hacen estética, ¿ok? Son guapos, son bonitos, son todo, pero les han Claro. convencido de que no. Porque claro, el sistema de creencias, también mira, el sistema de creencias que te hacen creer dentro de esa sociedad, que también pasa en la vida real.
Claro, ¿sí? luego, mira, otra cosa que has dicho tú, Rebe, pues esta puede ser otra, bueno, aquí entraría dentro también de normas de esa sociedad, en ese sentido, pero claro, entra también aquí la educación que les dan a los niños, es en tal, tú no puedes entrar en sociedad hasta que hagas esto porque esto es lo propio, lo bueno, los malos son los que van en contra del sistema, ¿ves? Y aquí se junta un poquito todo. Lo Las correcto. exactamente. ¿Sí? Y entonces te educan a hacer lo correcto y tu moral te dice que tienes que seguir lo que te han dicho tus padres, lo que te está diciendo esa sociedad. Mira qué perfecto es todo. Esa película me encantó, ¿ok? Sí, A mí me encantó. eso también es una distopía, porque claro, Es lo disfrazan, es una utopía disfrazada de distopía. de distopía. No hay- Y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pues sí, porque, a ver, eso se puede ver en la industria de la moda. Es Claro. tal. Dice, si creo una, la autora a lo mejor pensó, y si creo una sociedad donde obliguen a todos a ser guapos según Guapo. las, claro, guapos según las normas de lo que para ellos es guapo. Ajá. Porque ahí está la cosa. No eres guapo porque sí. Eres guapo solo bajo unas normas y unas reglas muy específicas. ¿Ok? Incluyendo el color de cabello, el color de ojos, el color de la piel, todo, todo incluye allí. Entonces, como, wow, ¿sí? Ajá, volvemos, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Por eso te ¿Sí? digo, alguien lo pensó y dijo, esto quedaría bien para una distopía. Y hombre, que queda bien, tío. Digo, porque Claro, claro, puedes ¿viste? sentir empatía con eso, porque también lo estás viendo en la realidad. No que pase lo mismo en tal, que te obliguen a tal, pero sí dices, tiene cierta coherencia y dices, Esa es la podría presión. pasar. Dices, es que es algo que incluso dices, se les- tiene que irse mucho la olla a tal y tal, a lo mejor, pero podría pasar ese en tal, Pero dices. fíjate, sientes la presión de verte delgada, sientes la presión No, de... sí, por eso digo que, no, pero digo, lo de podría pasar, lo de que obligar a toda la población a eso, pero dices, ahora no pasa, es en tal, sí que hay como esa presión, pero no te obligan en el sentido de o pasas o estás excluido de todo. Claro. Entonces, aquí es lo que hemos estado hablando todo el episodio, en el que tú vas a elegir, también depende de lo que estés escribiendo, ¿vale? Tú vas a elegir qué elementos contrastan o qué elementos pertenecen a esa historia que estás escribiendo. ¿Quieres centrarlo en política? ¿Quieres centrarlo en esto, en la función estética? ¿Ok? Por O en ejemplo, la ahí visión también estética. lo convertiría en política, en esta parte, en esta historia. Al final conviertes de que eso sea como parte de la sociedad donde se cumpla esa norma, o, aunque, bueno, no voy a decir que si no es spoiler. Pero sí, es en tal. Aquí la política también es protagonista. Bueno, en realidad en todas las distopías yo creo que hacen, porque al final Claro, es lo importante. claro, las usan un poco. Lo que pasa es que ponen Algunas como una norma como más fuerte, que dices, aquí en este caso es la estética, es en tal. Si no eres como, no tienes el perfeccionismo que para ellos es ser perfecto, pues eres como los feos, que no son feos. fíjate, en Divergente es pertenecer a una facción, Exactamente. pero pertenecer al 100% a una facción. Y solo a una, porque si perteneces a más de una, ya es como te matan. Clarito. No, te No es matan. Eres un peligro para la sociedad. claro. Y claro, y si por ejemplo a la facción que eliges no pasas la prueba que ponen al principio, te largas, eres como los abandonados. Entonces, sí que tiene el componente político, ¿ok? Tú eliges qué tanta política quieres, tú eliges qué tanta cultura quieres, tú eliges qué tanta... ¿En qué tantas aguas profundas te quieres meter? Volvemos. La historia siempre te va a pedir más o menos de algo. Claro. ¿Vale? Por ejemplo, la que has dicho tú, quizás no es tan fuerte como en ese sentido. Te lo muestran muy bien, también es verdad que con lo que te muestran es más sencillo. Es en tal, sí que hay mucha política en ese sentido, pero no es tan fuerte si te das cuenta, porque ya con lo que te explican, que ves a los niños pasar como ese... Es más cultural Sí, es más que cultural, político. pero también implica, Claro, implica cultura y leyes,
más que otra cosa? O que, por ejemplo, se habla menos de religión o no se incluye la religión en esa No, no se historia. incluye. A Ok. ver, no en todas las historias se incluye religión, a veces no la incluyes y no pasa nada, incluso puedes no Claro. hacer. Pero aquí Claro. juego con qué elementos le vienen bien a tu historia, qué elementos Claro. le vienen bien a tus personajes para avanzar. Es como lo que dijiste tú de en Avatar, no se necesita una moneda. Pues no lo pongas en el world building. Si creas una sociedad en la que se alimentan de lo que da la naturaleza, no vas a necesitar ahí un sistema económico, te quiero decir. ¿No? Una cosa que te libras es como la naturaleza lo da todo. ¡Gracias! Pero es verdad. Es verdad. Así que, para vosotros, dramaturgos, ¿qué aspecto duro del world building os resulta más divertido? Economía, política, religión, leyes, cultura. Nos leemos en comentarios. Así. Nos vemos en el siguiente episodio. Y recordad que no sé, que aunque no, que como hemos dicho, no todo se va a mostrar en la historia. Pero hay que tener claro como el funcionamiento interno de este mundo para que quede creíble y ver cómo funciona. Como hemos dicho, mientras vuestros personajes, protagonista, se esté moviendo por el mundo, que se vea cómo ese funcionamiento, esa vidilla también del universo que estéis creando. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en un siguiente episodio, dramaturgos. Gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos en un nuevo episodio más y esperamos que lo hayan disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre, y para todo escritor, Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.